Muy bien. Entonces, MySQL está en pantalla. Esta es la visión de inicio que MySQL Workbench en específico te da. Nosotros aquí vamos a tener en esta parte inferior, vamos a tener todas las conexiones que nosotros hicimos durante la configuración o durante la instalación de este programa. En este caso, lo más natural es que solamente tenga una conexión. Si yo quisiera agregar una conexión más, daría clic en el botoncito de más y si quisiera agregar una configuración más o editar la configuración sobre la conexión que ya tengo, entonces daría aquí clic en el botoncito de esta herramienta, ¿sí? Sin embargo, no es necesario. Esta ventana la vamos a dejar exactamente tal cual está. No vamos a ahondar absolutamente nada en esta ventana. Aquí lo que nos interesa es del menú izquierdo el botón número 2, que es el que tiene un icono a forma de un mapa de entidad relación. Entonces, al momento de darle clic ahí, se nos da un modelo de ejemplo y se nos da un modelo de Sáquila. En este caso son pues dos ejemplos que ya vienen precargados, ¿sí? Dentro del sistema para nosotros de alguna manera consultarlos y entender un poquito el proceso de lo que sería el modelaje de un mapa de entidad relación. En este caso lo que vamos a hacer es dar clic aquí en el signo de más para que Workbench nos permita precisamente navegar a la interfaz de creación de una base de datos y a partir de ahí nosotros ir creando una base de datos. Bien, una vez que ya nos mandó a esta ventanita, lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a agregar diagrama, ¿sí? Y entonces aquí ya tengo mi GUI. La GUI habíamos acordado pues que es la interfaz gráfica del usuario. A través de esta interfaz gráfica que nosotros tenemos, se nos va a permitir modificar la base de datos. En este caso, nosotros tenemos un componente que se llama el componente de árbol, en la cual nosotros vamos a poder también apoyarnos de manera un poquito más estructurada en cuanto a los gráficos, pues que aquí van apareciendo. Muy bien. Si se fijan, la base de datos de manera predeterminada se llama MyDB. Yo no quiero que se llame así, entonces le voy a dar clic derecho y le voy a poner en Edit Schema. Ok. Aquí en Name yo voy a cambiar el nombre. En este caso, pues voy a... Es decir, mi primera base de datos se llama práctica 1. Ok. Aquí en Comments vamos a definir si nosotros queremos agregar una pequeña descripción a esa base de datos. Ok, vamos a agregarla. No es necesario, no es pues obligatorio que nosotros agreguemos esos comentarios. Sin embargo, vamos a hacerlo. Esta base de datos almacenará la información de una escuela llamada Casa del Niño como alumnos, docentes, calificaciones, materias, etcétera. Ok, esto solamente es una breve descripción. Por eso les digo que es opcional si ustedes la ponen o no. Lo que realmente me interesa es que cambie el nombre. Muy bien. Una vez que ya cambia el nombre, si se fijan, aquí ya cambió. Entonces puedo cerrar esta ventana en esta pequeña cruz. Muy bien. Ahora, vamos a recordar un poquito las prácticas anteriores sobre los mapas de entidad-relación que habíamos estado realizando
anteriormente. De acuerdo a los mapas de entidad-relación que habíamos realizado anteriormente, habíamos hecho ya una base de datos de la casa del niño donde se incluían tablas como alumnos, maestros, materias, calificaciones, etcétera. Entonces vamos a bajar esta misma base de datos, pero ahora a través de MySQL. Muy bien. De este lado, en nuestro Canvas, en este Canvas grandote o en este componente grandote, se le conoce como Canvas. ¿Qué es un Canvas? Un Canvas no es otra cosa más que un componente donde se me permite graficar, ¿sí? Entonces, en ese Canvas, nosotros vamos a estar modelando toda la base de datos a través de las tablas y a través de los segmentos, pues, que yo tengo aquí, ¿sí? El que nosotros vamos a utilizar es este, Place a New Table. Entonces, lo que voy a hacer es dar clic. Nada más permítanme porque la máquina está un poquito lenta. Ok, aquí ya está. Ya apareció aquí la tabla. Entonces, la voy a mover en mi Canvas del lado que yo quiera. Si ustedes se fijan, del lado izquierdo aparece un mapa completo. Nosotros solamente estamos ocupando una cuarta parte del Canvas. Entonces, esta tabla ya apareció aquí. Lo que yo voy a hacer para poderla editar es darle doble clic. Y al momento de darle doble clic me va a aparecer este recuadro inferior, el cual me va a permitir precisamente editar esa tabla. Ok, nombre de la tabla le voy a poner estudiantes. En este pequeño recuadro voy a ir bajando absolutamente todas las columnas que esa tabla va a contener. En este caso, pues yo necesito mi ID estudiante. Va a ser de tipo entero, primary key, not null y autoincrementable. Ok, voy a ir seleccionando todos estos recuadros. En este caso, los únicos que vamos a reconocer son la PK, que significa primary key, son la NN, que significa not null. Este no lo vamos a reconocer. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Pero AI sí, significa autoincremental, ¿sí? Entonces, este es el que nos va a permitir que la llave principal esté incrementando de uno en uno de manera automática. Ok, para dar un nuevo campo, vamos a poner aquí abajo. Entonces, doy doble clic y voy a empezar a editar. Aquí voy a poner nombre. Le voy a poner que sea not null solamente. Para las llaves principales es importante que seleccionemos primary key, not null y autoincrementable. Y para cualquier otro campo es importante que solamente seleccionamos not null. Ok, ahora, nombre, apellido paterno, apellido materno, vamos a ponerle escuela de procedencia, vamos a ponerle tutor,
Vamos a ponerle dirección. Ciudad. Promedio. Si ustedes se fijan, nosotros aquí ya nos está llenando el GUI de manera automática, pues esa tabla. Aquí ahora lo que es importante es cambiar los tipos de datos. En este caso, nombre es varchar, apellido paterno también, apellido materno también, escuela de procedencia también, tutor también, dirección también, ciudad también. Lo único que cambiaría sería el promedio. Pero como el promedio puede salir con punto decimal, entonces al darle doble clic en Data Type, vamos a poder desplegar todos los tipos de datos que Workbench tiene. En este caso le vamos a poner un decimal. Me agrego esta y no lo vemos. Int, ok, a ver. Float, es tipo float. Ok. Muy bien, hasta ahorita ya tenemos la tabla de estudiantes, por lo tanto la puedo cerrar. Ya tengo mi tabla de estudiantes. Ahora, lo que yo voy a hacer es agregar una nueva tabla. Y nuevamente vamos a esperar una eternidad para que la agregue. Aquí está. Entonces, nuevamente vamos a editar esta tabla dándole doble clic. Esta tabla le vamos a poner personal. Ok. La primera columna pues se va a llamar ID personal de llave primaria y autoincrementable y obviamente no nula. Muy bien, aquí vamos a colocar nombre. Una tercera que sería profesión. Muy bien. Vamos a colocar también apellido paterno. Vamos a colocar apellido materno. Cédula profesional. Con esos datos. Muy bien. Ya tengo mi tabla de personal. Ahora lo que voy a hacer es agregar otra tabla. Sí, dime. En apellido materno no igual no. ¿No puse not null? Ok. Nada más vas a dar doble clic a la misma tabla, regresar a la configuración y seleccionarla como not null. Listo. Muy bien. Una nueva tabla. En este caso, ok. Selecciono tabla y la coloco aquí en el canvas donde yo quiera dar. Entonces, doy un clic en este botoncito
Y una vez que doy el clic en ese botoncito, me dirijo al Canvas y con otro clic le indico dónde quiero que quede esa tabla. Doy doble clic a Table 1. Y entonces, ahora lo que yo voy a hacer es grupos. Agrego, en este caso, sus valores. Aquí va a ser grado. Y aquí va a ser grupo. Ahorita es normal que la base de datos tenga algunas inconsistencias, porque lo único que estoy haciendo es para motivos de ejemplificación. No lo estoy haciendo, pues, digamos, de una manera formal. Entonces, fíjense bien. Aquí el detalle con esta base de datos es que ya tengo una tabla de estudiantes, tengo una tabla de personal y tengo una tabla de grupos, ¿sí? En este caso, voy a crear una tabla de maestros. Voy a separar los maestros de los administrativos, de los de intendencia, de los de dirección, etcétera. Entonces, voy a crear una nueva tabla que se llame maestros. Voy a colocar una tabla y aquí doy un clic donde yo quiero que aparezca. Entonces, doy doble clic y ahora agrego maestros. Llave primaria, no nula y autoincrementable. Muy bien. Aquí voy a poner nombre. A paterno. A materno. Y aquí, maestros, lo quiero referenciar a grupos. Por lo tanto, aquí voy a poner el ID grupo. Pero este, como es una llave foránea, va a ser de tipo entera y no nula. Ok. Entonces, ya tengo mi relación, pero si se fijan, ahorita todavía el Workbench todavía no lo relaciona como llave principal, como llave foránea. ¿Por qué? Porque aparte, estudiantes, todavía me hace falta agregar ese grupo. Recuerden que cada estudiante va a ir pues referenciado hacia un grupo. Entonces, aquí voy a agregar también el ID grupo. Tiene que ser de tipo entera y no nula. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, ahora sí, en maestros tengo mi campo ID grupo y en estudiante tengo mi campo ID grupo. Ahora tengo que indexarlas. Ahora tengo que precisamente mandarlas hacia grupos. Lo que vamos a hacer es, voy a seleccionar maestros. Y aquí donde dice Foreign Keys, a ver, espérenme, porque es primero esto. Ok, aquí yo estoy dando un índice. Le estoy diciendo que para la tabla de maestros, la llave principal tendría que ser ID maestros, que sería esta de arriba, ¿sí? Y selecciono de todas sus columnas el índice. Muy bien. Ahora, para la llave foránea, lo que yo le voy a decir es, ¿la llave foránea cuál es? ID grupo. ¿Sobre qué tipo de, sobre qué tabla o hacia qué tabla quiero mandarla?
a la tabla ID grupos. ¿Sí? Ok, voy a explicar un poquito esta parte porque sí está un poquito complicada. Ok, aquí en índices, el índice corresponde a la tabla principal, es decir, ¿cuál es la tabla que yo quiero referenciar sobre cuál? La tabla que yo quiero mandar es la de maestros hacia grupos, es decir, quiero registrar un maestro hacia un grupo. El maestro va a depender de su grupo. Entonces, lo que voy a hacer para el índice es lo siguiente. Le tengo que indicar que ID maestros va a funcionar como índice. En este caso, déjenme ver si lo puedo borrar para explicarlo de nuevo. Ok, en este caso vamos a dejar el índice a un lado. Realmente no es necesario y no quiero hacerlos bolas. Por lo tanto, nos vamos a ir directamente a Foreign Keys. En Foreign Keys, yo voy a nombrar una llave foránea. En este caso, mi llave foránea corresponde a la tabla de maestros con ID grupo. Entonces, ahí voy a poner ID grupo tal cual lo escribí aquí. Al momento de referenciarlo, aquí en Reference Table, ¿hacia dónde lo quiero referenciar? Ok, lo quiero referenciar hacia grupos. Entonces voy a elegir la tabla de grupos. Muy bien. Aquí, ¿cuál es la columna de la tabla de maestros que yo quiero referenciar o que quiero tomar como llave secundaria? Tendría que ser ID grupo. ¿Sí? Y aquí me indica que yo seleccione la columna referenciada. ¿Cuál sería la columna referenciada? Si nosotros nos fijamos, aquí nos está indicando los campos de la tabla a la que queremos unir maestros, que en este caso sería grupos. ¿A cuál es la columna que queremos referenciar? Pues a la llave principal. No es a grado y tampoco es a grupo, tendría que ser a ID grupos. Por lo tanto, vamos a seleccionar ID grupos. Y si esta tabla tiene alguna modificación en cuanto a sus registros, o ya sea que eliminemos un registro o ya sea que añadamos un registro, grupos tiene que verse alterado de manera automática. Entonces, aquí en On Update vamos a poner Cascade y On Delete vamos a poner también Restrict. Sí, en Update, Cascade y On Delete, Restrict. Esto quiere decir que cuando nosotros eliminemos un registro de un maestro, el grupo no se elimine, pero cuando añadimos un maestro nuevo, entonces en grupo se actualice de cascada o se actualiza al mismo tiempo ese valor. Entonces, para las actualizaciones lo que pretendemos es que se actualice el valor y para las eliminaciones lo que pretendemos es que se restrinja esa eliminación únicamente en la tabla donde está sucediendo. Muy bien, vamos a practicar este mismo proceso con la tabla de estudiantes. En la tabla de estudiantes lo que vamos a hacer es lo siguiente. Doy doble clic y de ID grupo necesito vincularlo a grupos. Entonces me voy a Foreign Keys. De la tabla de estudiantes, que es esta, déjenme ver si puedo hacer un poquito más chiquito esto para que no lo puedo hacer más pequeño. Ok, le voy a quitar algunos datos. No sé si se lo vamos a quitar.
Ok. Entonces, ahora sí nos vamos a foreign keys. ¿Cuál va a ser el nombre de la llave foránea? ID grupo. Entonces aquí coloco ID grupo, tal cual lo escribí. ¿Hacia qué tabla la necesitamos indexar? Hacia la tabla de grupos. Ok. ¿Cuál es la columna en la tabla de estudiantes que quiero indexar? ID grupo. ¿Con qué ID sobre la tabla de grupos? Con ID grupos. On update cascade y on delete restrict. ¿Sí? Entonces, con esto ya estamos creando nuestro modelado, nuestro mapa de entidad-relación. Si nosotros nos fijamos, al momento de yo mover la tabla, la relación o las líneas también se modifican de manera automática. Al momento de que yo selecciono o dejo mi ratón sobre cualquiera de las tablas, también veo que los colores se modifican, inclusive los campos que están referenciados se iluminan ya sea de color azul o de color verde, ¿sí? En este caso ya estamos viendo que el ID grupo está siendo vinculado con ID grupos y que el ID grupo está siendo vinculado con el ID grupos. Entonces, de manera general, este tendría que ser el comportamiento básico de lo que sería Workbench para nosotros poder formar una base de datos, ¿sí?